Hola a todos. En este vídeo vamos a tratar el tema de qué es la historia y vamos a hablar también sobre las fuentes históricas, el trabajo del historiador y otros elementos como las ciencias auxiliares de la historia y los periodos en los que tradicionalmente se ha dividido el estudio de la historia del ser humano. Bien, en primer lugar podríamos decir, sería una definición un poco simple pero que nos valdría, es que la historia es la ciencia que estudia el pasado de los seres humanos. Los historiadores buscan y se preguntan cuáles son las causas y las consecuencias de los hechos que han ocurrido en el pasado para de esta manera intentar explicar y comprender cómo es la sociedad actual y por qué ha llegado a ser lo que es actualmente. Bien, las fuentes históricas es un elemento muy importante, ya que si vemos al historiador como una especie de detective del pasado, de alguien que investiga qué es lo que ha ocurrido en el pasado, las pistas que va a utilizar serían esas fuentes históricas, serían las pistas para resolver ese caso, esa pregunta sobre qué ocurrió en algún momento de nuestro pasado histórico. Bien, las fuentes, como ya hemos dicho, pues van a ser todos esos elementos que van a ayudarnos a conocer el pasado. Van a dar mucha información sobre distintos aspectos, como por ejemplo la tecnología, la sociedad, la política, la cultura, la economía, etc. Las fuentes pueden clasificarse de varias maneras. Si atendemos a cuándo se producen estas fuentes, es decir, en qué momentos se producen, se realizan, podemos dividirlas en fuentes primarias, que serían las fuentes que se originan en el mismo momento que estamos estudiando. Por ejemplo, un cráneo de un neandertal, si estoy estudiando la prehistoria, o una inscripción romana, si estoy estudiando la civilización romana. Por otro lado, tendríamos las fuentes secundarias, que son fuentes que se producen en un momento posterior al que yo estoy investigando. Varios ejemplos serían, por ejemplo, el libro de ciencias sociales, un documental sobre la prehistoria o incluso una pintura que trate un hecho que ha ocurrido con anterioridad, como por ejemplo un cuadro que represente una imagen de algo ocurrido durante la época de la monarquía en Roma. Si por otro lado atendemos a cuál es el material o cómo son estas fuentes, tendríamos tres grupos. Tendríamos fuentes escritas, que irían textos o sobre cualquier soporte, cualquier fuente que incluya texto, independientemente de sobre qué se realiza el texto, puede ser papel, papiro, una piedra, y utilizando también cualquier tipo de alfabeto. Por otro lado tendríamos fuentes materiales, que serían objetos, edificios, obras de arte, tejidos, restos óseos, imágenes, cualquiera de esas cosas serían fuentes materiales. Y también tendríamos fuentes orales, que serían narraciones contadas por los protagonistas o por gente que ha sido testigo de un acontecimiento. Es importante tener en cuenta que los historiadores tienen que verificar que las fuentes sean fiables, que sean verdaderas, porque los datos que aportan pueden ser ciertos o no. Pueden tener datos erróneos, que pueden ser erróneos por accidente, o también aportar datos erróneos de forma voluntaria. Y las fuentes pueden no ser objetivas, dependiendo de quién produce la fuente, se puede contar lo que ocurre de una manera u otra o ocultar parte de la verdad. De esa forma hay que tener en cuenta que para descubrir esto hay que confrontar o comparar distintas fuentes para ver si la fuente es fiable o no lo es. Vamos a hablar ahora de las ciencias auxiliares. Las ciencias auxiliares van a ser otras ciencias que los historiadores van a utilizar para ayudarse en la explicación del pasado. Una ciencia sería la arqueología, que nos va a dar información sobre el estudio de las fuentes materiales. También será importante la geografía, que nos va a dar información sobre el medio físico, pero también la geografía humana nos dará bastante información importante para el estudio histórico de un momento. La antropología, que es la ciencia que estudia las sociedades, y es muy interesante porque nos va a dar información sobre sociedades que a lo mejor viven hoy en día de la misma manera que vivían otras civilizaciones que estamos estudiando nosotros. Es decir, podemos encontrar poblaciones actuales de cazadores y recolectores y nos puede dar mucha información sobre cómo vivían las poblaciones del Paleolítico, por ejemplo. También es interesante la epigrafía y la paleografía, que son ciencias que estudian la escritura, la epigrafía sobre materiales duros y la paleografía sobre papel, pergamino, etc.
Y también la numismática, por ejemplo, que es la ciencia que estudia las monedas, la información que viene en las monedas, las imágenes, las leyendas, dónde aparecen esas monedas, nos puede dar mucha información sobre la economía, el comercio, etc. Así como sobre la propaganda y todas esas cosas que se incluyen también en las monedas. Bien, vamos a ir terminando el vídeo hablando de los periodos en los que se divide la historia, las edades de la historia. La historia es un proceso unitario que es continuo y que no existen divisiones, pero por motivos didácticos y para facilitar lógicamente su enseñanza, se divide en distintas etapas, pero eso no es algo real, sino una cosa que hacen los historiadores para facilitar la explicación de su ciencia. Tradicionalmente empezamos hablando de la prehistoria, que sería todo lo que ocurre antes de la aparición de la escritura, y la prehistoria se suele dividir en varias etapas: el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. Paleolítico, neolítico, edad de los metales, el paso a veces, por ejemplo, entre el paleolítico y el neolítico no se da en el mismo momento en todas las partes del mundo, y lo mismo ocurre con la edad de los metales. Luego, una vez que aparece la escritura, que tampoco aparece igual al mismo tiempo en todas las partes, entraríamos a hablar ya propiamente de la historia. Pues la historia vamos a hablar dentro de ella de la Edad Antigua, que tradicionalmente termina con la caída del Imperio Romano de Occidente. Le seguirá la Edad Media, que duraría aproximadamente o hasta la caída de Constantinopla, o también se toma el descubrimiento de América por Colón en 1492. La Edad Moderna, que iría desde ese momento hasta la Revolución Francesa, en 1789, a finales del siglo XVIII. Y finalmente la edad contemporánea, que abarcaría desde ese momento hasta la actualidad. Bien, pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya parecido interesante y os haya sido útil. Gracias por verlo.